Mi nombre es Federico Tártara, soy periodista, escritor, docente y sobre todo verutense y fabriquero. Vivo en este lugar único en el mundo que queda a 421 kilómetros y medio de la capital. Casi toda mi vida acá. Conozco cada rincón de este pueblo y sobre todo las historias, que son muchas. La del avión, que se cayó en su vuelta 13, un día 13. La del oso Mangui y los gitanos. Y cuando vino Robbie Bayo al club. Pero hay una que la sé cuadro por cuadro. La consagración del primer campeonato de fútbol de Giat. El otro día me junté con su goleador, que hasta el momento sigue siendo el máximo artillero del club. El Mota Blandi. Me contó por enésima vez esa final que jugaron contra Argentino y por enésima vez me emocioné. Para colmo, el negro Bustos a los 14 minutos lo mete en gol. Y yo digo, no. Y lo bueno es que nosotros le sacamos el empate enseguida. Lo pusimos 2-1, 3-1, y después cuando lo metieron en el gol, en el 3-2, eso, bueno, ahí a echar todo o nada. Y así fue la cosa. No aflojamos, ¿viste? No le damos tanta oportunidad. La Argentina pocas veces pierde. Y ese día nosotros fuimos ganadores. Me contó sobre la cantidad de personas que viajaron, la entrada a la cancha, el partido y la de cientos y cientos de fabriqueros festejando y dando la vuelta olímpica. La gente de Beruti se lo merecía acá porque iban a casi todos los partidos, el que podía, el que entraba en el camión, una o dos, los que podían. Pero yo no sé, me quedé ese día satisfecho. Para mí fue lo máximo. Era un gentío dentro de la cancha. Y yo cuando quise acordar, estaba sin camiseta. Yo me entregué ahí que me la sacaran. Cuando llegaron acá a Beruti, por el camino de tierra, que después pasaron por la Luisa, ¿te acordás cómo fue? Cuando llegamos acá veníamos por camino de tierra. Y la gente toda esperándolo en el paso a nivel allá. Fue una cosa que yo no la voy a olvidar nunca más. Esa misma tarde en la cantina del club me topé con otro grande, con Juan Villanueva, Juancito, otro estandarte de esa final. Buenas, ¿cómo andan? Buenas noches. Juan, ¿cómo andas? Bien. Tengo que hablar con vos. Sí. Tenés que contar algunas cosas. Sí. Dejé a 64. Contame del partido. Ya lo arranca perdiendo, pero lo da vuelta. ¿Cuál crees que fue la clave, Juan? Y la clave estaba, ¿sabes qué pasa? Teníamos al medio campo, viste que estaba el negrito Fortey, ¿viste? Que después se fue a Estudiantes de ahí. Cuando fuimos nos encontramos con la pelota que metieron ellos adentro, ¿viste? Y seguimos nosotros con el mismo ritmo, con el mismo corazón que teníamos. Seguimos hasta que metimos el primer gol, lo metió Maceo. Y como yo era zurdo, ¿entendí? Cuando estaba la rubia allá, él agarró y se fue para ese lado para. Y yo le pateé con la derecha. Le digo a Portey, vamos a adelantarnos, viste, apretarnos a ellos, viste. Y resulta que dice Pérez, que era fullback. Sí, dice. Y bueno, cuando se adelantó el jade de nosotros, metió el otro gol, ¿viste? Cuando termina el partido, me imagino que lo habrás visto muchas veces,
En las fotos, la gente. Sí, pero la gente y la que había entrado en la cancha era enorme. Cuando deciste que después me vinieron a pedir la camiseta y yo no la tenía, me la habían sacado. Contento por eso, porque vos calculás. Uno que viene de afuera, viste, una cosa así, ¿entendés? Sería lindo poder tener un video, ¿no? De ese partido y Sí. verlo todos los días para poder recordarlo. Eso es lindo, sí. Para tener. A raíz de las charlas con estos dos jugadores históricos se me ocurrió una idea, la de recrear con un documental ese campeonato. Sería difícil porque en definitiva solo tenía 4 o 5 fotos y las riquísimas anécdotas contadas por ellos, pero como soy insistidor, no bajé los brazos y seguí. La historia es increíble junto con la fábrica y el momento feliz que vivía Beruti en los 60. A veces, no abandonar una idea trae enormes satisfacciones. Beruti tuvo su ingreso a la vida cuando pasó el tren en 1890. Ese rugir de locomotora le otorgó un lugar en el mundo. Ya con José Guasone, su fundador y rey del trigo, como lo llamó un presidente, las colonias exportaron cereales para todo el mundo. Y en la década del 30 llegó otro gran orgullo, otra joya, la fábrica Giat. En los 60, la década dorada tendría que llamarse en los libros de historia. La fábrica ya era líder en Sudamérica, con más de 500 obreros trabajando los 3 turnos sin cesar, depósitos en la capital y una flota de camiones. Una época de gloria porque funcionaba no solo la fábrica, sino el almacén, la ferretería, la tienda de ropa, el kiosco, es decir, funcionaba la rueda y todo tenía un porqué. También había tiempo para el esparcimiento y así nacen 2 clubes recreativos y deportivos. La Luisa, que era un club de gente de campo a los que se los apodaban los chacareros, y Giat, bancando, por supuesto, a la fábrica a los que se apodaron los fabriqueros. Expresaban el sentir y esto de campo e industria que daba trabajo, bienestar y felicidad. Del 61 al 63, Giat había logrado muchos puntos hasta llegar con chances de campeonato, pero por una u otra cosa no se daba. Se nos escaparon varios campeonatos. El fabriquero fue mejorando y fue armando un equipo competitivo y por fin llega a una final con Argentino, el club que tenía más títulos hasta ese momento, y en un emocionante partido le gana 3-2, un 15 de noviembre del año 1964. Y ese día para mí fue inolvidable, inolvidable. Todos en el pueblo conocíamos la formación de esa final como el Padre Nuestro. Egoscue, Pérez Garrido, Galia, Fortay, Sardi, Mota, Blandi, Charete, Villanueva y Maceo. Yo no podía creer que haya poquísimas imágenes de ese día, de un evento tan importante que significó nada más y nada menos que el primer campeonato del club. Alguien tenía que haber atesorado más fotos y por momentos soñé. Y si aparece algún video, sería demasiado, pero tenía fe de que algo iba a encontrar. Decidí viajar a Trenquelauquen porque Juancito y el Mota me hablaron muy bien del arquero rival. No, él atajaba mucho. Y yo lo admiro como jugador, como arquero, como jugador, como persona. Entonces me encontré con Roberto Larrubia. Le pregunté sobre ese partido frente a lo que era la vieja cancha del Decano y donde allí mismo se jugó esa final. Acá era la cancha de Argentino. Y acá, esta era la entrada principal. Esta era la entrada principal. Y allá estaba la entrada de los visitantes, en la otra esquina. Esta de Cuello y Monferrán. Esta era la entrada principal.
Y ahí había un camino que seguía y entraban los autos locales, los hinchas locales que lo dejaban detrás del arco aquel. Ahí tenías un recorrido, un camino que pasaba por atrás de una tribuna de madera que había, pero tribuna de madera cubierta, tipo inglesa. La verdad que era maravilloso. Y de ahí seguíamos y bueno, los coches pasaban por ahí atrás y se estacionaban detrás del arco contrario donde estamos parados ahora nosotros. Y la otra cancha transversal, que era un auxiliar, que ese se usaba todas las semanas porque venían colegios y gente del barrio a jugar, árbitros, nosotros mismos. Fue un predio histórico, ¿no? Con iluminación, tenía columnas que iluminaban muy bien la cancha. Se jugaba mucho en el verano. Fíjate, en un equipo muy competitivo, realmente muy competitivo. Tal era así que ir a jugar a Beruti era como decir, vamos al cementerio de los elefantes, ¿no? Y así tantos jugadores como Villanueva, que había venido, que inclusive todavía sigue viviendo en Beruti, Maceo, Galia, qué sé yo, me acuerdo de un montón, el arquero Gosque. Con el buzo característico. Con el buzo con las estrellas. Yo no sé si ese partido si lo empatábamos salíamos campeones, no me acuerdo bien. Pero el hecho es que terminó 3-2, yo creo que fue uno de los partidos más flojos que tuve, pero tenía una presión extra. Estaba muy desconcentrado porque estaba la ilusión de que yo me iba. Y ya sabía que era mi último partido en Argentino y me iba. Y me iba o a Estudiantes de La Plata o a Ferrocarril Oeste. Y da la casualidad que los dos presidentes estaban viendo el partido. Y yo no sé si uno, viste, en su inconsciente o en su subconsciente te pesa eso. Meses después, y jugando para Ferro de Caballito, enfrentaría a River y al que era su ídolo en ese momento, Amadeo Carrizo. Pero bueno, no hay que justificar las cosas. Creo que Già tuvo un equipo como para salir campeón, se lo merecía y realmente terminó como tenía que terminar. Me acuerdo los festejos de la gente de Già, entrando a la cancha, se entraba, se saltaba el alambrado que era abajo. Roberto me contó sobre lo que le dijo el Mota Blandi al finalizar el partido. Alguna vez nos tenías que tocar, Roberto, alguna vez nos tenía que tocar. Digo, no, se lo merecen, quédate tranquilo, pero lloraba desconsoladamente. Lógico, era un logro que parecía inalcanzable. Me fui contento porque un gran futbolista agigantó aún más al equipo de mis amores y ese recordado campeón del 64. Me contacté con Pedro Mestre, un gran historiador y archivista del deporte local y especialmente del fútbol. Algo iba a tener. Me mostró lo que tenía de ese año, todos los diarios sobre la campaña de Giat, pero tenía que hacerle la pregunta. Pedro, te hago una consulta. Sí. ¿Algún video habrá de esa época? No creo. Difícil que encuentres. Casi milagroso, te diría. No, está complicado. Sí, no creo. Me dio muchísimo material, pero mi búsqueda continuó. Ni bien salí, me fui a la Radio Mega para charlar con Héctor Sánchez, celoso. Le conté lo que buscaba. Me dio una gran mano y una entrevista espectacular para que de a poco Trenkelauken y Beruti supieran de lo que andaba buscando. Vamos ahora a recibir a Federico Tártara porque estamos buscando, Federico anda buscando material sobre Già de Beruti. Voy a saludarlo a Fede. Buen día, Fede. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Bien? Hola Oso, ¿cómo te va? Muy buenos días. Vinimos acá hasta Omega a verte a vos, Oso,
A ver si nos podés ayudar y también si le podés decir a la comunidad, si le podemos contar a la comunidad que nos ayude, ¿no? Bueno, este es el compromiso, encontrar este video del GIAT campeón 1964. Escuchar al Mota y a Juancito decir que les gustaría ver un video acrecentaba aún más mi responsabilidad. Llegué hasta Canal 12 porque si de imágenes se trataba sería el lugar adecuado, pero no, en ese entonces no se filmaban los partidos de fútbol. Igual me realizaron una nota. Federico, te embarcaste en la titánica tarea de recopilar imágenes, videos de la campaña que sale campeón GIAT en el 64. ¿Vos estás seguro de lo que vas a hacer? Sí, estoy con muchas ganas. Es algo que cuando uno piensa acerca de que se tiene que dar, algo tiene que existir. No tengo datos, no tengo elementos, pero ¿viste cuando vos sentís que tenés algo adentro que te está marcando que ese video existe, que por algo apareció toda esta situación, toda esta búsqueda? Hasta el momento fui a algunas radios, bueno, vine acá al canal, agradezco mucho la atención que me dieron y me dejaron buscar en los archivos. No aparece el material, pero bueno, voy a seguir con la búsqueda porque creo que en algún lugar ese video tiene que estar. Me imagino que no debe haber muchos registros del año 64 y mucho menos de fútbol. Es verdad, hay pocos. Me dijeron una familia de fotógrafos de Trenquelauquen que tiene algo de los rojos, algo que se filmó, pero no era muy usual. Era más la cámara de sacar fotos para el diario La Opinión, para algún medio. Pero hay que seguir buscando, ¿no? A veces no dejar de lado esa intriga que se te genera puede llegar a tener alguna satisfacción y bueno, en eso estamos. Esperamos poder encontrar. Lo último que se pierde es la esperanza. Sí, totalmente. Yo creo que de encontrar ese video va a ser algo muy lindo para la gente de GIA y la gente de Beruti. Así que bueno, darlo todo para encontrarlo nuevamente. Muchas gracias al canal por recibirme. Me dijo un amigo que su tío Tito, gran fotógrafo, podría tener una filmación de Argentino o de los Rojos de los 60. Me entusiasmé y fui a casa. A la casa de Edmundo Rubén Tito Ricciardi. Me contó que él se dedicaba especialmente a la fotografía, pero que durante 2 años tuvo una cámara filmadora. Aún la usaba casi siempre para acontecimientos familiares. Estoy buscando un material histórico muy importante para Beruti, de GIA del 64, en un partido contra Argentino. ¿Usted cree que habrá algo de eso? Tiene que haber algo, porque yo no he participado en esos lugares. Tendría que tenerlo, pero debe estar en la debe tener mi hija, esa puede tener algo. Me dijo que si quería revisar en su galpón lo hiciera, y por qué no iba a querer hacerlo. Entré y vi máquinas viejas, cintas, grabadoras y otros aparatos desconocidos, al menos para mí. Las cintas que Tito me había contado, las revisé detenidamente. Los Rojos del 64, pero estaba tachado, como que había un error en la inscripción o no era tan certero lo que decía. Presagié lo que iba a acontecer. Rápidamente busqué una cámara para reproducir esas cintas y descubrir su misterioso contenido.
Un equipo saliendo a la cancha. Es argentino. Una emoción invadió todo mi cuerpo. Giat entrando a la cancha. Sí, era ese partido. Era como soñar despierto. No lo podía creer. Esas imágenes tan anheladas, tan buscadas, estaban ahí frente a esa pared. Subí a mi auto y emprendí el regreso feliz hacia Beruti. Los 27 kilómetros de tierra que los separaban de Trenquelauquen no me molestaban en absoluto. Es más, iba más lento para que esa alegría se extendiera segundo a segundo. Tenía la sensación de que ese era el mejor día del año. ¿Qué digo? El mejor día de mi vida. Cerré un capítulo pendiente, no solo mío, sino de un club y de todo un pueblo. La parte de la historia 1000 veces narrada y 1000 veces imaginada se hacía visible en un lapso de 3 minutos 35 segundos y un sentimiento del año 64 se volvía presente. ¿A quién se lo mostraba primero? ¿Al Mota? ¿A mi familia? ¿Al pueblo berutense? Le pedí a la presidenta del club para que organice una reunión con los socios y principalmente con las personas que fueron a la cancha ese día. Mandé a hacer una cartelera hermosa con diseños increíbles anunciando que se iban a proyectar las imágenes de ese partido histórico que nadie en Beruti vio. Me recorrí todo el pueblo y fui pegando en cada cuadra, en cada esquina, en la cancha y hasta en la fábrica. También fui a visitar el viejo almacén de Daniel Sopiconi para que pegue el anuncio en su local. Hola, buenas tardes, ¿todo bien? Mirá, tengo una invitación para vos. Muy Lo proyectamos mañana. Bueno, color de mis amores. Y por supuesto, amablemente aceptó. La gente iba llegando con mucha expectativa a la cantina del club. Y esas cosas que tiene la vida, que aparecen estas imágenes de una forma mágica, son imágenes como un poco como enviadas por alguien, ¿no? Pareciese, porque estuvieron guardadas durante 58 años en una caja, en una casa de un fotógrafo muy conocido de Trenque, y aparecieron. Y hoy por hoy podemos verlas, disfrutarlas y seguir recordando este torneo. Como periodista me tomé el atrevimiento de narrar esas imágenes como si fuese un lunes de cualquier noticiero deportivo y recrear como si hubiese estado allí.
Corre el año 1964. Hoy, 15 de noviembre, más de 1.500 personas se dan cita para ver esta final en la cancha de Argentino de Trenquelauquen. Se enfrentan el local y el ascendente Giat de Beruti. Entra a la cancha el gran equipo de Argentino, último campeón de la Liga Trenquelauquense, y es recibido por su público. Y ahí aparece Giat. Miles y miles de papelitos del público berutense recibiendo al fabriquero. Todo es una fiesta. Posan para los fotógrafos, primero Argentino, ahora Giat, el equipo de la Estrella Azul. El árbitro habla con los jugadores de ambos equipos para dar comienzo al partido, da algunas indicaciones. Un policía que se mete en la conversación, seguramente para dar las garantías necesarias para esta final. Pitazo inicial y arranca el partido. Mota le pega al arco por arriba del travesaño. Cervera le pega hasta mitad de cancha. La rubia que atrapa. Intenta sacar, pero es molestado por un delantero de Giat. Sigue atacando el fabriquero. Y otra vez la rubia. El público expectante de lo que sucede en esta emocionante final. Partido reñido hasta el momento. Lo va ganando Giat 3-2, pero acecha al decano. Los defensores de Giat y el arquero de Bosque hacen lo imposible para llevarse el partido. Final del partido y Giat de Beruti es el campeón del año 1964. Giat campeón, Giat campeón. El público que invade la cancha para abrazar a sus jugadores, festejar con ellos y dar la tan ansiada vuelta olímpica. Lo habremos repetido no menos de 5 veces. Se creó un clima amistoso, de alegría, de recuerdos, de infinitas anécdotas y sobre todo festivo. Arranqué con la idea de hacer un documental, pero logré algo mejor. Con estas imágenes le di vida a un momento de la historia.